Este año 2019 se conmemora el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los elementos por el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en 1869 ordenó los elementos de la tabla conocidos según las características de sus átomos. La tabla periódica es un sistema considerado uno de los hitos más representativos de la historia de la ciencia. Por todo ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. De esta manera, se pretende reconocer la importancia de la química y los avances en la investigación y los descubrimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos químicos para el desarrollo sostenible y el bien de la humanidad. Considerar que la celebración en 2019 del 150 aniversario de la creación de la tabla periódica ofrecerá una oportunidad sin igual para destacar el carácter continuo de los descubrimientos científicos en diferentes contextos, haciendo especial hincapié en la promoción de la enseñanza científica en todos los niveles entre los jóvenes de ambos sexos. Pero ¿cómo logró Dmitri Mendeleev organizar la tabla? ¿En qué se basó para definir qué lugar debía ocupar cada elemento? En 1864, un químico inglés, Newlands, descubrió que al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno al segundo, y así sucesivamente. Cada 8 elementos las propiedades se repetían. Lo denominó ley de las octavas, recordando los periodos musicales. Pero las octavas de Newlands no se cumplían siempre. Tras las primeras octavas la ley dejaba de cumplirse. En 1870 el químico alemán Meyer descubrió los elementos de forma gráfica, representando el volumen de cada átomo en función de su peso, obteniendo una gráfica en ondas cada vez mayores. Los elementos en posiciones similares de la onda tenían propiedades similares, pero las ondas cada vez eran mayores e integraban a más elementos. Fue el descubrimiento de la ley periódica, pero llegó un año demasiado tarde. En 1869, Mendeleev publicó su tabla periódica. Había ordenado los elementos siguiendo su peso atómico, como lo hizo Newlands antes que él, pero tuvo 3 ideas geniales. No mantuvo fijo el periodo de repetición de propiedades, sino que lo amplió conforme aumentaba el peso atómico. Invirtió el orden de algunos elementos para que cuadraran sus propiedades con la de los elementos adyacentes y dejó huecos, indicando que correspondían a elementos aún no descubiertos. En 3 de los huecos predijo las propiedades de los elementos que habrían de descubrirse, denominándolos EK-boro, EK-aluminio y EK-silicio. Cuando años más tarde se descubrieron el escandio, el gario y el germanio, cuyas propiedades se correspondían con las predichas por Mendeleev, y se descubrió un nuevo grupo de elementos, los gases nobles, que encontró acomodo en la tabla periódica de Mendeleev, se puso de manifiesto no solo la veracidad de la ley periódica, sino también la importancia y utilidad de la tabla periódica. Ahora registra. ¿Qué es la tabla periódica? ¿Cómo se organiza? ¿Qué información nos brinda? Bien, bueno, para finalizar, me gustaría dejar en claro qué es la tabla, cómo se organiza y qué información nos brinda. La tabla periódica es una forma de sistematizar, ¿sí? Todos los descubrimientos y hallazgos que hicieron los científicos, y es una herramienta por sobre todas las cosas para trabajar de manera más cómoda y eficiente, ya que la tabla organiza, ¿sí?, por grupos y periodos la información de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, los periodos se leen de forma horizontal, ¿sí? Este primer periodo está conformado por el hidrógeno y el helio, ¿sí? Y el segundo periodo por todos los elementos que se marcan en amarillo ahora: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y los demás conforman un periodo, ¿sí?, de forma horizontal. Y ahora, si yo muevo el cursor,
¿sí? Sobre el 1 que está hacia arriba, me marca el primer grupo, ¿sí? Es decir, se organiza por periodo, ¿sí? De forma horizontal, y por grupo. A su vez, cada grupo, ¿sí? Pertenece a una familia, y las familias, que en este caso están acá, se pone el cursor, ¿sí? Donde se pone el cursor, tienen características particulares. En este caso, los alcalinos son el primer grupo que aparece en la tabla periódica, que se marca con eso, y el hidrógeno no corresponde a ese grupo porque está en estado gaseoso, pertenece al grupo que está más acá, ¿sí? Al grupo de los no metales, al grupo de los gases. Esta tabla se llama Periodic Table y es una tabla interactiva, ¿sí? Después tenemos tablas en distintos formatos. Esta en particular nos brinda este tipo de información. Lo más importante para que quede claro es cómo se organiza la tabla, por periodos y por grupos. Esta información me gustaría que registren y bueno, eso es lo más importante. Muchas gracias.